Bon dia, bona tarda a tothom. Estem aquí a la cooperativa Jordi Capell per presentar el llibre Què hi ha de nou? Converses amb urbanistes contemporanis del Javier Monclús, amic i conegut des de fa molts anys, ara feia molts anys que no ens vèiem, i de fet jo estic aquí d'una manera curiosa. Avui he pres un cafè amb el Marlon Garón, director de la cooperativa, per un altre tema de presentacions vàries, i ell m'ha dit, avui podràs venir a la tarda, però en cap moment m'ha dit que tenia que presentar res, amb la qual he vingut i em trobo allò, tu presentes, i digo, coño, no ho tenia previst. Però bueno, estem a casa, jo estic aquí en la meva condició de president de la cooperativa des de fa ja 3 anys també, perquè el temps passa ràpid, no? I em fa especial il·lusió presentar aquest llibre del que us parlaran tots, l'Estanislau Roca, l'Ollón, l'amiga Catherine amb la que hem compartit aventures en la WIC donant classes d'història d'arquitectura contemporània en anglès durant 2 anys, no? Perquè a més jo soc molt amic dels editors d'Ediciones Asimètriques i de fet recordo que un estiu van venir a casa meva a Tamariu i la Maria em va sorprendre perquè estava aprenent català, la Maria, d'Ediciones Asimètriques de Madrid, i llavors va començar a parlar català amb nosaltres i li va dir, Maria, ¿qué haces? Y llavors em va dir, no, es que vamos a lanzar ahora una colección en catalán dentro de Asimétricas que se llamará la colección polièdrica que dirigeix el Stanislau Roca, i a mi em va sobtar moltíssim que una editorial de Madrid, una de les seves col·leccions, perquè té moltes, sigui aquesta col·lecció diguéssim en català, no? I jo també he publicat llibres amb Ediciones Asimètriques, un que justament estàvem comentant ara amb l'Stanis, que és un llibre que es diu 20 maestros del siglo XX, crec que es diu Viajando con los maestros, i són analitzar 20 figures però des del punt de vista arquitectònic. O sigui, a mi m'interessa poc si Le Corbusier va fer la Ville-Savoie el 29 o el 27, però sí que m'interessa com a arquitecte saber que hi ha arquitectures que es depositen sobre el terreny, que hi ha arquitectures que surten del terreny, i aquestes coses al final, segons com les pensem, defineixen coses completament diferents, no? I ara també amb Asimètriques, després de Sant Jordi, perquè no arribarem, publicarem un altre llibre amb ells que es dirà Ciudades Escritas, que és què hi ha d'arquitectura en els llibres de Murakami sobre Tòquio, del Paul Auster sobre Nova York, del Borges i Bioy Casares sobre Buenos Aires, del Patrick Modiano tal. Llavors passo revista a 12 ciutats, acabo amb l'Henry de Luca en Nàpols i l'última ciutat és com la Mercedes Sosa, Canción con Todos, és Barcelona, Canción con Todos, i passo revista a 30 persones que han escrit articles i llibres sobre Barcelona, no? Molt content d'estar aquí, d'estar amb vosaltres, i de fet passo la paraula a l'Stanis, que és molt més apropiat per parlar en aquesta presentació. Moltes gràcies, Octavi. Faré 5 cèntims del que és la col·lecció polièdrica, que es va fundar l'any 18. Justament havia estat nomenat com a vicerector d'Arquitectura i Infraestructures de la UPC i jo estava a NECA i em vaig donar compte que les publicacions de la UPC pràcticament no tenien puntuació. Aleshores, per intentar impulsar qualitativament edicions digitals Politècnica, doncs se'ns va córrer de fer un conveni coeditorial juntament amb una editorial que ja era molt reconeguda en el món de l'arquitectura. Us l'ha presentat molt bé l'Octavi, que es diu Edicions Asimètriques. I el nom, ara li comentava abans, el vam inventar en polièdrica perquè era l'arquitectura, l'urbanisme, la tecnologia, l'expressió gràfica i tots aquells components que tenim coneixement a l'Escola d'Arquitectura. En aquest aspecte, aquesta col·lecció va néixer prenyada d'aquests objectius de donar resposta qualitativa amb aquests coneixements específics i per tal amb la voluntat d'obtenir títols de rellevància internacional pel que fa tant
al pensament crític com a la reflexió i a la recerca. En aquest aspecte, clar, calia fer-ho d'una manera arreglada amb un rigorós, diguéssim, una rigorosa selecció dels títols a publicar a partir d'un comitè científic internacional i de qualitat. I gent que precisament no hi havia, ara n'hi ha un de l'UPC, però tots de fora. En aquest sentit, per tenir una avaluació per parells i a cegues, i l'equip editorial seleccionava ja a partir de les puntuacions del comitè científic el que s'havia de publicar. Fèiem un call for books, una trucada oberta perquè la gent enviés llibres sencers perquè diguéssim es poguessin publicar. Mentrestant, clar, dic que esperarem un any i mig, però no, hem de fer-ho ràpid. Em vaig escriure a Johanny Palesma i vaig anar a veure l'amic Carles Martí, que estava a la residència, per tenir dos números molt aviat. Un era la publicada ben nou Silencios Elocuentes, Silencis Eloquents, de Carles Martí, que per cert va assistir a l'acte de presentació, va ser un acte molt entranyable, el 19 de desembre del 2019, i també Johanny Palesma va contestar molt ràpidament i molt bé. Bé, la col·lecció es basa en la publicació de que any rere any fem el Call for Books i tenim ja, anem aquí, amb el número 15. No tots són del Call for Books, perquè els dos primers, ja us he dit, són referents excepcionals, com és el cas que ens ocupa del professor catedràtic emèrit Javier Monclús, que és l'objecte d'aquesta presentació. Bé, també és cert que n'han publicat d'altres com Sobre ID o D de Martinsen, Rex Martinsen, que interessantíssim des del punt de vista de l'espai grec, una tesi doctoral que havia fet el Roger Miralles, el director de l'Escola d'Arquitectura de Reus. També l'Elio Piñón havia publicat en molts idiomes la teoria del projecte, ja el tenim en castellà i en català. També el Josep de Mateix, vam fer una altra publicació, el Josep de Mateix, i no sé si me'n deixo cap més, però que són, ja dic, excepcionals. Dintre d'aquesta excepcionalitat també hi havia un número que va ser precisament finalista als últims premis FAT, de pensament i crítica, que era Xina, una mirada des de dentro, en la qual hi ha un article de Liu Yukan, que és el flamant Premi Pritzker de la setmana passada, no? I que en definitiva el podeu veure amb aquest magnífic llibre, que són diferents arquitectes i professors que han escrit, i això va ser un projecte que ens volíem obrir també al món oriental, però molt intencionadament a partir d'una coordinació de dos investigadors importants. Bé, deixem parlar només amb el llibre que el tenim a la mà. Veieu aquesta espècie de no sé si un tros, un anagrama, és una part d'un anagrama que, junt amb els anagrames que vindran amb altres 3 llibres, composen una P, amb una tipografia. Vam començar amb una tipografia de la P de polièdrica i amb els llibres de Palesma, Carles Martí, Inés Alquiluell, ja portem 3 P's i estem amb el número que vindrà de bell nou, tindrem la 4ª P. Tindrem 16 llibres, que això és un goig. I a més en català, que molts ara ja els fem en català i en castellà, però que inicialment va ser només en castellà. Bé, què he de dir sobre el llibre? Sobre el llibre ja en parlarà precisament l'autor, parlarà l'autor, però deixeu-me només fer 5 cèntims d'un dels capítols, que ja dic, hi ha uns capítols que estan, diguéssim, és la reflexió sobre el nou urbanisme, però amb un pensament crític a partir de la seva mirada
i la relació que pot haver des de la influència de la tradició. En aquest aspecte el Javier Monclús ha fet una tria molt selectiva i jo crec molt ben intencionada dels diferents temes, perquè la temàtica és molt holística pràcticament de l'arquitectura, ja sigui del projecte urbà, que hi ha 25 cèntims, però també de la història, de les aspectes socials, dels aspectes, diguéssim, del pensament crític, etc. I ha fet una tria de parelles de ball, que n'hi diu ell, que són dos rellevants personatges del món de l'urbanisme, en aquest cas, o de la història, que els deixa parlar pràcticament, i ell, des dels seus escrits, des del seu profund coneixement, gairebé s'estableix un diàleg que, confrontant, aclareix moltes coses, i en aquest aspecte m'interessa posar de relleu la importància del llibre, perquè és un llibre per mi inèdit i és molt original. En aquest aspecte té també aquest atractiu de que el pots anar fent per capítols i, com dic en la presentació, és un llibre que l'agafes i gairebé jo me'l vaig fer pràcticament d'una tirada, o sigui, no el deixaries perquè està molt ben escrit, molt ben explicat i tal. En relació al capítol que a mi m'interessa és que hi vaig viure molt directament, en contacte, vaig tenir menys amb el Josep Lluïser, però també amb el Manuel Sola Morales, no? I també la meva recerca a l'escola sobre el projecte urbà. Lligats els dos per aquesta mirada diferent de l'urbanisme que hi havia fins llavors, no? Aquest urbanisme contemporani que ells aposten per l'arquitectura vers altres, diguéssim, urbanistes, diguéssim, contemporanis que ho fan directament i absolutament amb el plànol. O deixen l'arquitectura en un segon terme. Cert, si anem al Cert, què fa? Quan ell s'exilia o l'exilia, ha de sortir, quan arriba té els seus contactes amb Gropius, etc. Ho explica molt bé el Javier, però ell entra a la Universitat de Harvard i és el director del JSD del 53 al 69, crec que és així, no? I el que fa és inicia la seva docència que la imposa sobre l'urban design i el que s'ha dit, posant l'arquitectura davant de tot. En aquest aspecte, el Cert també es troba en un moment en què ell havia sigut secretari, però després president del CIAM, i que es troba, ell i Gideon estaven gairebé passant amb net els apunts de la Carta d'Atenes del 33, però que no es publicava, estic parlant de l'any 40, i el que fan és que passen a Mumford, gran historiador americà de Mumford, per saber la seva opinió. El Mumford no es va deixar esperar ni 2 dies. Es va retornar amb un sentit crític, dient aquesta dissecció positivista que planteja el FIAM amb 4 funcions: residència, treball, lleure i circulació, s'oblida d'un més substancial d'una ciutat, que és la transferència de coneixement. I aboga per la necessitat de trobar llocs públics de relació. Llavors, Cert i Gideon van quedar astorats. Potser tenen raó. Cert treu després Can Our Cities Survive? Can Our Cities Survive? Que Le Corbusier després treu la ciutat funcional al cap de 2 anys, però el Cert ja surt amb aquesta crítica. Però el que vull dir és que el Cert comença a fer recerca i d'aquesta recerca després, a l'any 52, surt el llibre El cor de la ciutat, el 1952. I és específicament la recerca sobre els centres cívics, etc. Clar,
Parlant del Manuel, ell havia tingut tota l'experiència de planejament anterior a les ciutats latinoamericanes, etc. Però el que m'interessa ressaltar és que Manuel Solà, després d'estar amb el Ludovico Cuaroni, un d'aquests arquitectes que ell mateix parla de la segona generació del projecte urbà, està fent un curs amb el CERT com a tutor a Harvard. Després torna i surt de la beca Mar, quan es funda el LUP, el Laboratori d'Urbanisme, hi ha de la beca Mar aquell urbanisme per a arquitectes. Ja des del punt de vista de l'estructura docent de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, i de l'enllaç naturalment, però que és aquell urbanisme per a arquitectes. L'arquitectura per davant, diguéssim. En aquest aspecte, clar, el Manuel Solà no solament és amb aquesta aportació, sinó també aquesta transferència de coneixement que ell fa des de la seva pròpia obra, en el sentit de que està treballant internacionalment amb projectes de gran rellevància. Per bé que hi ha les formes de projectació urbanística, ja ha incidit. Vam coincidir en un curs a l'escola amb el Joaquim Espanyol, l'Enric Serra, la Rosa Barba i jo mateix, amb ell, sobre que tot va concloure l'any 95 amb la ciutat funcionant el projecte d'informe urbana, morfologia urbana. Però el que vull posar de relleu, i això no ho has esmentat, però sí que l'ho has esmentat per el títol, és que quan iniciem el màster de projectació urbanística de la UPC ens il·lustra amb una magnífica classe, ho dices, però no el títol, que és un títol que ens posa de 4 línies, 3 articles i 7 idees de la projectació urbanística. I ens parla d'allò que a la classe l'hem sentit mil vegades, aquestes idees tan fantàstiques com és que ens parlava de que no confonguéssim mai el tamany amb l'escala, que sobre la distància interessant, sobre el projecte estratègic, sobre el mateix espai col·lectiu, que després ja venia d'aquell famós article que havia fet a La Vanguardia, però tot això, a més, culmina al final, quan li demanem la classe d'inauguració del curs, que va ser la seva última classe a l'Escola d'Arquitectura, sobre la urbanitat. Una classe que acabava de colmatar tot aquest pensament, però tota aquesta herència i línia que ens ha alimentat a tots nosaltres i que ha format part de les bases de la docència, que es diferencia de les escoles d'arquitectura d'arreu. Tu has estat empaltat d'això perquè has anat a Saragossa, director de l'Escola de Saragossa, però que en definitiva jo mateix, ara li comentava al company Carles Guió, em vaig anar a un tribunal d'oposicions al cap de 4 dies de ser jo titular i en una escola de la capital central i era planejament, tots els cursos eren planejament. Quan aquí pràcticament el planejament el deixàvem de més a més. En aquest aspecte jo crec que tant és cert que fa aquest gir copernicà a Harvard, però com el Manuel, sobretot, són dues figures cabdals que molt bé els ha posat en relació el company Javier Monclús i ara li passem la paraula al final, ¿no? Sí, no, estás... No, tú tienes, no te hace falta, ¿no? Ya está, ya lo tiene puesto. Sí, sí. Tengo este micrófono, espero que Sí, se sí, escuche. se oye muy bien. Bueno, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, agradezco a Octavio por la introducción y sobre todo a Javier Monclús por haberme invitado a comentar este libro tan interesante. Y bueno, como Stanislaus no ha todavía explicado, dado un guión, digamos, del libro, que tampoco hace falta hacerlo, pero un poco quisiera empezar con explicar, ¿no?, qué es este libro que se llama ¿Qué hay de nuevo? Conversaciones con urbanistas contemporáneos. Y debo decir que cuando me hablaste del título, la primera pregunta que te hice era ¿con quién conversaste?, ¿no? Porque pensé realmente que iba a ser un libro que recoge conversaciones en el sentido de
bueno, entrevistas o conversaciones que podrías haber tenido, resulta que como me comentaste en el café con Thomas Sievert, sí ha habido una conversación, Carmen Díez habló con él y esto sí influyó en la redacción del libro. En todo caso, yo había esperado, no esperado, pero mi expectativa era conversaciones tuyas con estos personajes que aparecen en el libro. Lo que no es exactamente lo que hace, sino que más bien lo que hace Javier Monclús es aparejar personas, aparejar personajes, aparejar figuras relevantes del urbanismo, ¿no? Como son temáticas bajo las cuales imaginas o construyes posibles conversaciones o encuentros de ideas que en el fondo las extraes tú de citas de libros, se extraen, se componen, y de esta manera nos invita a releer, ¿no? También esos autores que son, por ejemplo, Peter Hall y Louis Mumford, Richard Sennett con Jane Jacobs, Henri Lefebvre con Dolores Hayden, Jan Gehl con Kevin Lynch, Josep Lluïsert con Manuel de Sola Morales, como ha explicado Stanislao Roca, Christine Boyer y Aldo Rossi, la pareja que a mí me gustó más, después lo comento un poco, Fernando de Terrán con Leonardo Benévolo, Fumihiko Maki y Rem Koolhaas, Jan McHargue y James Corner, y finalmente Thomas Sieverts y Christopher Alexander. O sea, estas figuras entran en relación, entran en un debate, no en un debate real, sino entran bajo una temática que también está muy bien escogido y bien compuesto, y se confrontan ideas de manera complementaria, más bien diría yo, ¿no? Donde realmente entendemos cuál puede ser la relación entre las ideas de estas figuras. Claro, lo primero que me viene a la cabeza, o me vino a la cabeza cuando estuve leyendo esos capítulos, ¿por qué, por ejemplo, no habías o podrías haber interrelacionado Jane Jacobs con Jan Gehl? Si hablamos del espacio público, si hablamos de las cuestiones del uso de las calles, ¿no? De la importancia de las figuras públicas, o podría haber sido Louis Mumford con Thomas Sieverts, en el sentido o Rem Koolhaas con Thomas Sieverts también, si pensamos que Koolhaas defiende la densidad, defiende el Delirious New York, defiende la ciudad muy crecida, y por otro lado Thomas Sieverts defiende de alguna manera la ciudad dispersa, la Zwischenstadt, o no es que quizás la defiende, sino la analiza, ¿no? O sea, es realmente interesante pensar cuáles son las ideas clave que salen en estas lecturas y cómo se ponen en relación. Estuve pensando también que quizás, y esa es más una pregunta que quizás después nos puedes explicar, podrían ser clases también, podrían ser 10 clases en las que las y los estudiantes podrían acercarse, ¿no? a estas figuras. Pienso, ¿no? Que sería interesante mirar a estos textos importantes desde el punto de vista de este emparejamiento. Y por otro lado, y esto no es también una reflexión, por otro lado, me gusta o me interesa el hecho de que, claro, la mayoría son urbanistas en el sentido clásico, también como lo defendemos en el departamento, un urbanista arquitecto, pero por ejemplo Richard Sennett o también el propio Henri Lefebvre, como sociólogos, entran en esa categorización de urbanista, cosa que creo que es totalmente acertado, pero también me hace a mí pensar, y ese es un debate que he tenido con alguna gente en el departamento, ¿no? De que por qué no tenemos en el departamento de urbanismo alguna figura que no sea exactamente un arquitecto urbanista, que podría ser un geógrafo, que podría ser un sociólogo, que podría ser una persona con otro trasfondo, ¿no? Que lo estoy diciendo, pero a veces me están diciendo, no, esto no puede ser, ¿no? O antropólogo, exactamente. Y por otro lado, y eso también me ha parecido interesante, y también es un legado, pero un legado fuerte, pero un legado también, quizás, no creo que haya que cuestionarlo, pero Manuel Sola Morales, ¿no? Que también yo he estado con él teniendo clases,
cuando estuve aquí de Erasmus hace bastantes años, y ahora siendo miembro del Laboratorio de Urbanismo, su legado es fundamental, pero Javier Monclús, tú citas en el libro, ¿no?, esta defensa incluso de lo que hace Sola Morales, de la no mezcla, ¿no?, de las disciplinas, y aquí ahora no encuentro, sí la encuentro, la cita que nos pones aquí, ¿no?, en el que dice: nosotros tomábamos posición indiscutible contra la interdisciplinariedad y a favor de la ampliación en profundidad y por separado de los respectivos estudios urbanos, en nuestro caso la proyectación urbana. Es una cita bastante clara que yo cuestionaría de alguna manera, siendo una fiel admiradora del pensamiento de Manuel Sola Morales. Sin embargo, yo creo que es muy interesante también poner en cuestión esas palabras escritas que podemos releer literalmente. Y lo que también había pensado, y esto podría ser otra adición, o podrían generarse ahora debates alrededor de estos emparejamientos, ¿no? A mí, claro, aparte de Jane Jacobs y Dolores Hayden y la Christine Boyer, son solo 3 mujeres. No es una crítica, pero también es una cuestión, también es natural, porque hay mucho menos urbanistas en este siglo XX que podría haber ahora desde una perspectiva más actual, que, no sé, estoy pensando la Valérie Plante o la Rebecca Solnit o la Phyllis Lambert, la fundadora del CCA, figuras que también podrían haber entrado en diálogo con alguno de estos hombres. Podría haber sido interesante, y también podría haber sido o podrá ser interesante en algún debate público realmente confrontar estos clásicos con algunos urbanistas más jóvenes, realmente gente del siglo XXI, por decir, ¿no?, y pensar cómo se reinterpretan las ideas de los recién egresados, de los jóvenes despachos en general. El debate que más me ha gustado a mí es el encuentro o la juxtaposición de las ideas de Christine Boyer y Aldo Rossi. Yo creo que porque es muy contrario, lo que es quizás la pareja más opuesta en ideas de alguna manera, y eso me parece muy fructífero, y esa idea, esos pensamientos sobre la ciudad y la memoria colectiva, ¿no?, que vienen de los dos, y donde también tenemos todo este planteamiento tan interesante de Aldo Rossi, que está buscando realmente prototipos, ¿no?, un lenguaje universal, casi podríamos decir, ¿no?, que está buscando, está recreando incluso en sus proyectos, sobre todo, una arquitectura, un urbanismo clásico, algo que pueda ser replicado, algo que reescribe la historia, esa cuestión de cuál es la memoria, ¿no?, y cuál es la memoria de las memorias que tenemos como arquitectos y urbanistas, mientras que Christine Boyer está criticando básicamente también la turistificación o la tematización de las ciudades, ¿no? Está escribiendo bastante interesantemente sobre esas cuestiones de cómo estos fragmentos, estos pastiches casi, o los lugares de memoria turistificados, como es el Ground Zero en Nueva York, por ejemplo, ¿no?, convierten las ciudades en territorios de unas memorias también cuestionables. Eso me parece sumamente interesante, emparejar esas dos figuras, ¿no?, y ponerlas en discurso. Y finalmente, yo creo que lo que es interesante del libro, a raíz de esta crítica de la que salen todos estos autores, que es el legado de la modernidad, ¿no?, es el legado del urbanismo moderno, es la búsqueda del human scale, ¿no?, la escala humana, que realmente es algo que podríamos decir colas menos que Dolores Hayden, por ejemplo, ¿no?, pero la escala humana o cuál es realmente la escala que nos hace convivir, ¿no?, en estas ciudades masa, que también es un término que Richard Sennett está investigando bastante, cómo convive la figura, la forma urbana con la multitud que somos, con las personas que las ocupamos, y cuál es la escala
adecuada, ¿no? Y al final esto es lo que nosotros, o los que somos urbanistas, de alguna manera tenemos que responder constantemente y tenemos que buscar constantemente y tenemos que averiguar en los más distintos contextos, sean las ciudades europeas más confinadas o más delimitadas, o las ciudades asiáticas o latinoamericanas con el crecimiento expansivo, o sea, esa escala humana y cómo confrontar, ¿no?, las reglas del territorio con lo que nos pide la migración, el crecimiento o decrecimiento demográfico, y cuál es realmente la escala en la que convivimos lo que es nuestra vida y lo que es este contexto y esta figura física que nos fascina, que es la ciudad. Y en este sentido me ha parecido muy interesante y bueno, espero y estoy casi segura, ¿no?, de que este libro salen muchos debates y pueden salir muchas otras emparejamientos o muchas otras discusiones fructíferas. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vale, toca, ¿no? Bueno, yo quería decir 3 o 4 cosas brevemente, pero la primera de todas es que es un libro que para mí es de lectura inexcusable. Eso que se pone en las cortadas de muchos libros, ¿no? Y lo voy a explicar simplemente aludiendo al resumen que hace el propio Javier en la parte final, que yo al acabar el libro he visto como que efectivamente eso es lo que mejor resume el libro, y luego lo he visto sorprendentemente porque yo no me lo esperaba encontrar en el resumen, que es una introducción previa, que además está muy pensada, de José María Ezquiaga, que también alude a la misma frase, ¿no? Y la frase es, este libro, pongámoslo así, o intento hacer un urbanismo culto e informado, que integre el saber urbano acumulado y que aprenda de los aciertos y errores del pasado. Aciertos y errores del pasado, ¿no? Es decir, utilizar la historia esencialmente como un arma de aprendizaje para aplicarla a la actualidad. Es decir, historia en su caso, o en este caso, historia del urbanismo o del planeamiento, planning history, pero con un sentido de actualidad que siempre tiene que tener cualquier historia, ¿no? Porque yo creo que no hay historiador que no haya hecho algo donde no le resuenen las cosas que lo que escribe o lo que piensa pueden tener en la actualidad y cuál es su posible aplicabilidad en este caso, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante a la hora de justificar por qué es de lectura inexcusable. Y claro, los errores y los aciertos de los urbanismos del pasado en el libro se abordan efectivamente con una lectura histórica en la que Javier, al que conozco muy bien, lleva empeñado pues prácticamente desde que lo conozco hace 50 años, ¿no? En un determinado momento él se orientó más hacia el tema de la planning history, y yo seguí un poco con el tema de la historia urbana, y ambos se puede decir un poco que nos hemos especializado en cada una de esas dos ramas. Pero siempre en Javier ha estado muy presente el deseo de ligar eso que él estudiaba desde el punto de vista histórico con cuestiones de actualidad. Y siempre, a diferencia de mi caso, yo creo, siempre le han preocupado los debates contemporáneos, los debates de actualidad, en el sentido de establecer siempre esos puentes y esas relaciones
que para él han sido, y que en este libro se demuestran, tan necesarias entre el pasado y la actualidad. Hay una segunda razón por la que yo creo que el libro es de lectura inexcusable, y especialmente desde el punto de vista docente, ¿no? El libro nace, Catherine lo ha intuido muy bien, pero es que es la realidad, nace como un curso de urbanismo. Creo que es una asignatura optativa, es decir, es más bien de los cursos cuarto, quinto, ¿no? Tercero, cuarto, quinto, es decir, de los alumnos y alumnas que ya tienen una cierta formación, ¿no? Pero, claro, el deseo docente que impregna ese curso, y yo creo que está muy presente en el libro, es que se amplíe el conocimiento que habitualmente se tiene en las escuelas de arquitectura sobre el urbanismo en un doble sentido, ¿no? Primero, que sea un conocimiento no estrictamente disciplinar, esa palabra horrorosa que hemos utilizado en arquitectura, Inma, desde que conocíamos las cosas de Aldo Rossi, ¿no? La disciplina, ¿no? Cuando ya leímos cosas de Foucault que hablaba de la disciplina, decíamos, hostia, no es la misma disciplina, ¿no? Esta de la que habla Foucault que la disciplina esta, ¿no? Pero bueno, el deseo de ampliar un poco el campo, ¿no? De huir de la expresión que yo siempre le he oído a Javier, de las lógicas sectoriales, ¿no? Y hacer un urbanismo que esté hecho de cruces, ¿no? Que esté hecho de cruces. Es decir, a pesar de que el libro está muy pensado para arquitectos y arquitectas, en el libro están escogidos personajes que no solo hablan del ámbito de la arquitectura, sino que tocan la geografía, tocan la sociología, tocan los estudios culturales con perspectiva de género, toca la economía, toca el arte, en el caso de Lorenz Hayden de pasada. Es decir, están toda una serie de campos, desde las ciencias sociales hasta diversos ámbitos de la cultura, que enriquecen las aportaciones de estos personajes, y a los alumnos y alumnas que leen esto o que han asistido a estas enseñanzas les da una visión del urbanismo que no se limita a dibujar la planta y el alzado de una plaza, de una calle o de unos determinados espacios urbanos, ¿no? Es decir, el urbanismo, igual que la arquitectura, traspasan, digamos, la pura materialidad en la que entendemos en las escuelas de arquitectura las cuestiones de arquitectura y urbanismo, y ven como indispensable ese cruce con otras disciplinas. Y el enriquecimiento y la ampliación de perspectivas desde el punto de vista docente también está en los propios autores. Es decir, yo soy de una generación, y Javier igual que yo, porque somos del mismo curso, igual que Inma, que teníamos una serie de referentes desde el punto de vista del urbanismo, aparte evidentemente de Solá Morales, porque nos dio clase, etcétera, etcétera, pero que se limitaba de los personajes que hay aquí, citados o estudiados, Aldo Rossi, Solá Morales, Ser, algo menos, pero también, Kevin Lynch, Benévolo, que era una lectura introductoria, digamos, al estudio del urbanismo, y Fernando de Terán, algo menos, ¿no? Pero claro, en el libro hay 20 personajes, ¿no? Hay 20 personajes, y aparecen personajes que sí que los conocíamos, hablo de los años 70, ¿no? Como Henri Lefebvre, como Christopher Alexander, como Jane Jacobs,
como Mumford, como Richard Sennett, pero que eran personajes que los leíamos fuera y no los comentábamos y mucho menos se enseñaban en la escuela, por no hablar de otros personajes que aquí están y de los que ni sabíamos, ni se nos informó, ni se nos explicaron cosas en la escuela, ¿no? Y en ese sentido, la ampliación de perspectivas que se propone Javier al escribir este libro se consigue desde el punto de vista docente plenamente, ¿no? Bien, evidentemente, todo esto que he dicho se hace desde el punto de vista histórico, es muy hábil. Yo creo que ya se ha comentado que en cada pareja de autores y autoras se cruzan dos épocas históricas, años 50, 60, en algún caso 70, y después años 80, 90 y hasta la actualidad, es decir, hay como dos generaciones, aunque en algún caso no sea exactamente así, pero se ponen en diálogo dos generaciones y de esos supuestos diálogos o de esos ideales diálogos se extraen un montón de enseñanzas, porque el texto en cada uno de los capítulos hace una introducción y una conclusión viendo y confrontando a los personajes, ¿no? Esos capítulos de confrontación se llaman así, precisamente, ¿no? Confrontaciones, similitudes, diferencias, etcétera, etcétera. Bien, yo pude leer este libro en PDF y lo leí en PDF. Bueno, yo lo leí pues como un programa de curso bien hecho y tal, y cuando yo lo recibí escrito dije, bueno, pues hostia, a ver esto cómo aguanta, ¿no? Y está mejor el texto que lo que yo leí en PDF. Y pensé, cómo un programa de curso aguanta el que se traslade a un libro de alta divulgación y que se lea con gusto y sea tan útil como es, ¿no? Bueno, y prácticamente pocas cosas voy a decir más, porque el ver cuáles son esos personajes, esos 20 personajes, y cómo se cruzan por parejas y se ponen en diálogo, precisamente no es cuestión de desvelarlo, porque es el interés del libro y la curiosidad que la gente que lo lea pues va a tener cuando lo tenga entre las manos, que es, vuelvo a repetir, un placer porque está muy bien impreso, tiene gracia, cómo está, yo creo que hay que dar gracias a la editorial de cómo lo ha presentado, y la verdad es que es un texto que hace accesible el tema del urbanismo a mucha más gente fuera del ámbito de eso que llamábamos entonces la disciplina, ¿no? De ese palabra. Ya está. Bueno, pues muchas gracias, me toca. No, me parece que se oye con esto, ¿no? Sí. No, a ver, yo la verdad es que en primer lugar, pues nada, decir muchas gracias a todos, ¿no? Jordi Capell, que da gusto, ya hemos hecho un par de presentaciones aquí y está muy bien, me siento como en casa, ¿no? Y estoy en casa, está muy bien. Y sois unos profesionales estupendos, la editorial y la colección dentro de la editorial me parece que está muy bien. El otro día me preguntaban en Madrid, hicimos la semana pasada una presentación de este tipo, el Círculo de Bellas Artes, y decía, ¿por qué decidiste este editorial, no? Y decía, porque hemos publicado otras cosas, por ejemplo en Avada, que en otras editoriales, que decía, pues mira, por varios motivos. Primero porque me gustan los libros, me gustan cómo lo hacen y cómo lo distribuyen. Y luego también por otra cuestión, y es que todavía
mundo de Madrid y de Barcelona, estamos aquí muy cerca, estoy en Zaragoza, y vamos en hora y pico, vamos en los dos sitios, pero hay mucha gente que sabe, como pasa en todas las ciudades también, ¿no? En todas partes. En Madrid, muchas cosas que se ven en Madrid y otras se ven en Barcelona, y no hay muchas colecciones como esta, que no solo porque se haga en castellano y en catalán, estoy encantado que se haga así, sino porque bueno, tiene esa vocación también de enlazar y conectar mundos distintos. Y ahí, vamos, directamente diría, algunos de los personajes que yo he tenido en la cabeza siempre por distintos motivos y que he conocido bien, Manuel Solá Morales y Fernando de Terán, que representan dos escuelas en España muy importantes, pero siempre han estado pues, como muy aislados. O sea, Terán, claro, Terán porque está en Madrid, decía Estanislao Roca, ¿no? No, es que ibas allí, era planeamiento, pues sí, pero ha tenido un peso muy importante, ¿no? Aquí Solá Morales tenía un peso muy importante. Entonces, también decía Catherine, claro, la expectativa era encontrarse conversaciones que hacemos de verdad, por ejemplo, en la revista Zarc, son conversaciones reales, con personas y conversamos. Nos gusta mucho y por eso, en realidad, esto es una continuación, pero más ambiciosa, alcanzando a gente que, en fin, más de la mitad ya han fallecido, con lo cual es un poco difícil hacer conversación directa, real, conversación virtual, son diálogos imaginarios, como se quiera, ¿no? Pero también la vocación es esa, es decir, bueno, vamos a dialogar con urbanistas contemporáneos. Contemporáneos quiere decir, sin irnos muy atrás, sin irnos a Patrick Guedes, pero por lo menos, desde los años 60 para aquí, 50-60, Jane Jacobs es contemporánea, ¿no? Y Kevin Lynch también, y todos los demás también, ¿no? Entonces, es un poco esa intención, ¿no? Entonces, solamente, en fin, ya se ha explicado, por apostillar un poco, ¿no? Por apostillar algunas cosas, enlazando con lo último que decía José Luis ahora. No es exactamente un programa de curso pasado a limpio, ¿no? Yo diría que es más bien al contrario. O sea, es una reflexión que durante tiempo, por muchos motivos, uno lleva en la cabeza, decir, bueno, a ver, aquí estamos en un contexto de inmediatez, de todo se tiene que resolver enseguida, que aparecen cosas constantemente, cada semana aparecen no solo, en fin, artículos en la prensa, libros, y, en fin, sobre la ciudad. Esta mañana me llamaba un señor del Mundo. 15 minutos, dígame, ¿las ciudades están obsoletas? No, sí, tal, espacios verdes, sí, venga, va. Entonces, tendría que decir que esto nace también para los estudiantes, por supuesto, pero además para todo el mundo de una sensación de que hay que recuperar, revitalizar de manera crítica un saber urbano y los saberes urbanos, el pensamiento crítico, que es muy importante, que en un siglo y pico, dice Bernardo Secchi, la disciplina urbanística en sentido amplio es un saber acumulativo, que no acumula solamente teorías, acumula experiencias. Y entonces, si eso se diluye, pues, en fin, caemos en la superficialidad y en los inventos. Dice Peter Hall, en el fondo, el urbanismo del siglo XX, la historia intelectual del urbanismo del siglo XX se basa en una serie de ideas que se reciclan, se repiten, se mezclan, se hacen más sofisticadas, pero que están ahí y se dan vueltas y se experimentan. Entonces, y las ciudades se hacen con ideas, a veces de manera acertada y a veces de manera errónea. Por eso, y eso sí es el resumen del libro, la intención es aprender efectivamente de los aciertos y de los errores. Pero no solamente con una intención docente, no sé, el otro día publicaba en un artículo de prensa de ahora, y también Ezquiaga, que es el autor del prólogo, el otro día decía en la presentación, a diferencia nuestra, nos hemos conocido en la universidad y en fin, calentándonos la cabeza con muchas cosas de este tipo, decía, no, él me conoció en momentos de máximo compromiso con la actuación urbanística, después de Zaragoza, en una serie de cuestiones en las que uno echaba a faltar precisamente ese sustrato cultural, ya no en estudiantes, ahí no había estudiantes, en los técnicos, en la gente que había por allí, en los
directores responsables de urbanismo de las ciudades, cosa que sigue pasando, a veces dice Peter Hall, hombre, ¿por qué en algunos sitios se han hecho las cosas bien y en otras mal o no tan bien? Y dice, me voy a Friburgo, y dice, claro, ya lo entiendo, un equipo de urbanistas cultos, enterados, informados, y unos políticos que también hacían este tándem, no sabían. Barcelona a lo mejor en algún momento pues pasaba con Maragall, con Oigas, con lo demás, y en otros momentos no tanto, etcétera, y en Madrid, y en Santiago de Compostela y en otros sitios, ¿no? Entonces, yo creo que ese es digamos, pues explicar un poco la motivación profunda. Entonces, la dimensión docente es, además, por supuesto, pues claro, si a los profesores, pues a los estudiantes, por cierto, se les exponía durante mucho tiempo directamente, se exponía pues la densidad del pensamiento urbanístico, ¿no? Es decir, esto es una cosa, en fin, que hay que profundizar mínimamente, ¿no? Para ello, cada año, un curso de máster, no una optativa, una troncal de máster, agitante, de la asignatura de urbanismo, decía, mira, si vamos por los barrios a ver qué pasa, vamos acompañados de los técnicos municipales, a ver qué dicen, tienen su visión, vamos acompañados de los vecinos, tienen su visión, y vamos acompañados de otros que no están aquí, son virtuales, pero que podían venir, ¿no? Algunos ya no, se han muerto, pero otros sí. Y si fuéramos de la mano de Jane Jacobs, ¿qué diría, no? ¿Cómo vería? Esto es un recurso que no soy el primero en utilizar, pero me parece que es un recurso muy útil. Decir, bueno, tú ponte las gafas de Jean Gell y ponte las gafas de Henri Lefebvre y ponte las gafas de Lewis Mumford, ¿y qué diría cuando qué haría? Sí, es muy fácil criticar lo que hay, pero bueno, ¿cómo lo verías Ola Morales yendo por aquí o cómo lo verías Ser? Y bueno, pues eso funciona también bastante, ¿no? Pero bueno, también por comentar algunas cosas, las expectativas, decía Catherine, podía hacer de muchas maneras, ¿no? Pero efectivamente son conversaciones virtuales. Y también, decías ahora José Luis, la intención, y eso decía es ir a contracorriente, efectivamente, es ir contracorriente, es decir, que urbanistas en sentido amplio. Richard Sennett no es un urbanista profesional, ni Lewis Mumford pues tenía sus implicaciones, sus compromisos, y muchos de los que aparecen por aquí, pero en el sentido amplio de el pensamiento urbanístico, pues sí lo eran, ¿no? Los emparejamientos, la verdad es que la idea es invitar a algunos de estos mentes brillantes, es decir, son mentes brillantes con las que se puede dialogar. Esa es la condición. Luego, bueno, puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, en fin, invitarlos a partir de, siempre es una cita inicial, alguien que presenta, como en esta sesión, alguien presenta y luego se ponen a dialogar. El otro día hablando con Fernando Terán, que tiene nada menos que 94 años, una lucidez bastante increíble. Cuando le llegó el libro, digo, bueno, a ver, ¿qué piensa usted? Yo le he puesto emparejado con Leonardo Benévolo. Dice, bien, claro, porque él también, claro, se ha preocupado siempre, había historia del urbanismo, de la arquitectura, claro, yo también, sí, pues sí. Hombre, dice, también podía haber sido con Bernardo Secchi. Digo, sí, en ese capítulo, precisamente, el que presenta, son 20 autores más 10 que presenta, son 30. Entonces, claro, para no hablar de los 30, los que presentan solo es una cita, y ahí hago una introducción, digo, Secchi presenta a estos dos, ¿no? Pero podrían ser efectivamente de muchas maneras. Es más, en algún caso, por ejemplo, yo he presentado a Jean Gell con Jane Jacobs, pero a lo mejor precisamente porque está más visto, porque Jean Gell siempre se presenta. Estuve en la Bienal de Venecia, estaba el pabellón de Dinamarca, era Jean Gell y Jane Jacobs. Está muy visto, digo, y sí se hace de otra manera, a partir de los temas, porque lo importante me parece que son los temas que son temas, me parece, ¿no? Los temas son todos actuales, porque todos nos preguntamos cómo puede ser una ciudad pues, más ecológica, más verde, más integrada con la naturaleza, más justa, mejor diseñada, todo, o sea, y a partir de ahí es mirar con el espejo retrovisor o confrontar, ¿no? La idea es confrontar, no emparejar porque piensen
de manera parecida o de la misma, ¿no? Es confrontarlos y decir, bueno, a ver qué nos dicen, ¿no? En cuanto al legado que es interesante la cita que decías que está aquí, de Solá Morales, es muy importante, y lo decías tú también, José Luis, se pronunciaba en contra radicalmente de la interdisciplinariedad. A eso yo, por supuesto, no puedo estar en absoluto de acuerdo, porque tenemos una revista, que es esta ZARC, que el título es Journal of Interdisciplinary Studies in Architecture and Urbanism. O sea, desde la arquitectura, pero abierta a otras disciplinas. Puede parecer un matiz, me parece fundamental. Y es verdad que entre el extremo de la interdisciplinariedad, el urbanismo es todo, la suma de la economía, la geografía, la antropología, todo lo demás, y el otro extremo es solo arquitectura a gran escala, bueno, creo que me parece más interesante hablar de urbanistas que tienen visión de la ciudad convergente desde distintos puntos de vista, ¿no? Y claro, ahora, el tema interesante del momento en el que Seth primero y Solá, cuando va a Harvard y luego vuelve por aquí, apuestan entonces contracorriente, eso me parece, a mí sí un defecto personal, me parece interesante, gente que va a contracorriente en su momento, claro, es verdad, Seth, a partir del encuentro con Manford, que le dice, yo no te hago el prólogo de tu libro, es como si modestia aparte me hubiera dicho Ezquiaga, tú, no, esto no funciona así. Entonces, es interesante ver cómo precisamente el giro lo hace de esa manera, ¿no? Pero lo que en ese momento era ir contracorriente, claro, cualquiera de estos personajes, no cualquiera, pero casi todos que han tenido una larga trayectoria intelectual, han tenido muchos periodos distintos, ¿no? El mismo Solá, cuando viene por aquí, está renegando de la modelística, antes estaba entusiasmado, hasta finales, cuando va a modelística y tiene artículos, y de la noche a la mañana, quiere decir, en 1968-69, esto se oculta, o sea, ya no habla más, ¿no? Entonces, claro, no es cuestión de retratar, o no interesa aquí, ¿no? Retratar la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? De Terán y la de otros. Esa sería otra cuestión, ¿no? Sino lo contrario, ¿no? Y luego también, bueno, decía las 3 mujeres sobre 20, hay una antología que yo creo, también, digamos, el otro día también en Madrid se planteaba este tema, ¿no? ¿De qué género, a qué género pertenece un libro de este tipo? Pues un género, bueno, extraño, es el original, no sé, pero dice, puede parecer una antología, porque dice, no, pues mira, que hay unos textos y tal, podía ser, pero no es el caso, porque en una antología normalmente lo que hay es 90% de textos y una introducción de menos del 10%, aquí es exactamente lo contrario, o sea, que hay unas citas largas, que pues un 10, un 15%, y el otro 85, 90 es del autor, ¿no? Entonces no es, tiene algo de antología, porque se recogen estas visiones, ni en el otro extremo tampoco es un ensayo puro, pero el que podría parecerse más, que es de Paola Di Biagi, es una urbanista italiana que tiene un libro que se llama I classici della urbanistica. Los classici de la urbanística empieza un poco antes, empieza Patillieres, y lo que hace es que encarga a distintos autores ensayos sobre esos. Resulta que son 15 clásicos, de los cuales, por cierto, no hay ninguna mujer, siendo ella la editora. Es chocante, ¿no? Ahora, de acuerdo. No, quiero decir que también es interesante relativizar el tema y ver, o sea, por qué Paola Di Biagi hace un libro así y encarga esos ensayos y toma esos 15 referentes. Y bueno, en fin, que también un poco por no caer en oportunismos que a veces pueden desnaturalizar una visión, ¿no? Cuando, en cambio, lo que decía Catherine, te ha interesado más el tema de la confrontación de Rossi con Christine Boyer. Yo a varios de estos autores los he conocido y he hablado personalmente. A Dolores Hayden la trajimos aquí a Barcelona en un congreso hace 20 años
2004 en el CCCB. La trajimos y bueno, la conocimos y muy bien, cuando mucha gente, por cierto, no la conocía demasiado por aquí, ¿no? A Christine Boyer, yo la conocí, estuve en un curso de doctorado con ella en la Columbia University y me pareció muy interesante precisamente ese conocimiento que tenía, esa preocupación por la memoria colectiva, ese conocimiento de Hallwachs profundo, y cómo aquí lo que nos había influido tanto, las teorías de Aldo Rossi, ya lo vería de una manera totalmente distinta, pero convergente en el sentido crítico de que digamos, la memoria colectiva a veces se puede utilizar de manera bastante nefasta cuando, por ejemplo, en las ciudades norteamericanas pues se reinventa muchas veces la historia, se tematiza todo, todos los Waterfront tienen una historia que lo miras un poco de cerca, no se la cree nadie, pero como no se mira de cerca, se la cree todo el mundo, y no sé, hace algunas cosas que conocen muy atinadas, ¿no? El ceremonial de las Torres Gemelas, el sitio donde van los turistas, se cuentan o sea, los relatos, lo que tiene que ver con la memoria de la ciudad, cómo puede contarse de una manera y de otra. Entonces, bueno, quiero decir que también la búsqueda de esas parejas trataba precisamente de confrontar. A veces podía haber mayor sintonía, el caso de Seth y Sola, a veces podía haber visiones muy diferentes, ¿no? Y luego los usos de la historia, que a mí me parece que es, en el fondo recorre todo el libro, ¿no? O sea, cómo, se quiera o no, dicen Michael Heber y Werner Sohn, estés de acuerdo, ¿no? Siempre uno se posiciona. ¿Te gusta más el Camino Sitio o te gusta más otra cosa, ¿no? Yo precisamente, perdona, quería hablar de, lo he dicho, ¿qué es el libro? ¿Dónde lo etiquetamos? Yo diría en la originalidad. Es un libro innovador, yo diría de innovación docente, incluso podría ser, ¿no? Se ha dicho aquí, pero que yo diría que tendría que formar parte del prólogo de las bibliotecas universitarias, seguro, porque incita a este método que para mí es innovador y que a mí me ha dado muy buenos resultados cuando, por ejemplo, con un compañero de profesor, 2 talleres situados lado a lado, hablamos sobre un tema y él tiene una opinión, yo tengo otra. Entonces es de los errores o de los resultados, lo que puede sacar el alumno de cada uno de nosotros es la grandeza que podemos transmitir el conocimiento. Yo creo que este libro tiene este valor añadido que lo he dicho y lo quiero recalcar, ¿no? Que nos honra, digamos, a la colección de tener esta publicación y creo que va a ser un libro que va a tener una salida muy importante y transferencia de conocimiento directamente a la docencia, a los investigadores, porque has abierto ventanas posibles de lo que hay aquí en el libro y de lo que puede haber mucho más. Hay otras parejas que seguramente otros investigadores conspicuos como el autor pueden, digamos, tirar de ¿no? Hay una cosa que a mí lo digo para la gente que seguís un poco el debate urbanístico y tal, pero hay un libro en la Politécnica, que lo publicó la Politécnica en edición Super-Se, que es Lo urbano en 20 autores contemporáneos, que es de Ángel Martín, que yo pensaba que hoy iba a estar aquí. Eso sí que es una antología. Porque es una antología, ¿no? Es una antología. Pero claro, se diferencia efectivamente en que es una antología y luego la otra diferencia del libro de Ángel es que, del libro que edita Ángel, es que se refiere a lo urbano, ¿no? O sea, no es el urbanismo, sino es lo urbano. Con lo cual, la entrada de personajes claves que pueden sorprender de que no estén aquí, pues por ejemplo Harvey, ¿no? No está. Pero es presentador de un capítulo. Claro. Entonces,
Javier, que yo creo que tiene mala conciencia de los que se ha dejado fuera, los voy a citar, ¿no? Hay un montón. Está Halbachs, evidentemente, por el tema de la memoria colectiva. Está Patrick Guedes, que sale varias veces y podía haber estado, pero es demasiado viejos, digamos, de la generación anterior a Mumford. Está Bernardo Secchi, que sale también varias veces citado. Está Harvey. Está Soja. Bueno, está Nuno Portas, Marcel Berman. Es decir, hay un elenco de personajes que no están. Algunos sí que podrían haber estado, por en el caso de Secchi, ¿no? Y seguramente la ha dudado mucho de si ponerlo o no ponerlo, no lo sé. Pero estos otros, por ejemplo, Harvey, no están, pues precisamente porque quizás es más analítico que propositivo, ¿no? No porque sea del mundo de la geografía, no, sino porque, a diferencia de otros geógrafos, pues como de Mateis o tal, es quizás menos propositivo, ¿no? Aunque esta diferenciación la estás eliminando en el libro, y eso también me gusta, que no distingues entre el urbanista que hace y el urbanista que piensa, ¿no? O sea, el historiador, urbanista, investigador está en el mismo rango, digamos, o en la misma importancia que el que proyecta, ¿no? Y eso también me parece interesante. Sí, claro. No, y luego, claro, hay una cuestión que no es tanto por mala conciencia dejarme fuera, ¿no? Hay una cuestión evidente que es que hay que acotar por algún sitio, porque y está bien. Antes, no sé, se ha ido ahora Carles Job, tenemos mañana una tesis en Madrid, en tribunal, de 1000 páginas. Joder, la gente no sabe sintetizar, ¿o qué pasa? Hay que sintetizar. Entonces, esto está bien, aquí ponen un límite, tiene que ser 60.000 palabras, pues nada, ¿y cuántas páginas? Pues 170, pues ya está, ¿no? Entonces hay que acotar. Entonces, claro, ¿cómo acotar? Puedes hablar de todavía más autores y dejarlos más estrechitos, entonces caes en la superficialidad, o pocos, en fin, pues hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, y eso quiere decir que dejas muchos fuera. ¿Y por qué no están? Bueno, van a estar muchos más, ¿no? Eso es una cuestión. Pero vamos, tienes razón, sí. O sea, la idea es ir también a la contra. Y bueno, solo por acabar también. Yo prometo leerme el libro porque la verdad es que, como vuelvo a decir, estoy aquí como invitado un poco de piedra. Al ver este sistema de diálogos, en el fondo, es un tema muy socrático, ¿no? Recuerdo una vez una clase en Madrid de Sainz de Oiza, que había divertidísima, porque Sainz de Oiza tenía esas salidas a veces un poco así esbullarradas, que le dice un alumno, porque el otro solamente estaba hablando, y le dice: señor Oiza, usted no es partidario del diálogo. Y dijo: que no es el partidario del diálogo. ¿Cómo que no? Yo me pregunto, yo me contesto, decía, ¿no? Y me hizo gracia, digamos, porque aquí sí que son parejas, ¿no? A mí lo que me ha hecho pensar este libro, que lo compararéis con aquel otro libro también de asimétricas, de 14 parejas y un mosaico, que hizo María Rubert con Xavier Monteis, ¿no? En el que van analizando temas de vivienda, exactamente, ¿no? O sea, seguro que no tiene nada que ver, pero al ser diálogo me ha hecho pensar, ¿no? De igual manera que es una tontería, pero cuando uno lee ¿qué hay de nuevo? Yo soy un pelín igual más joven, pero no mucho más, ¿no? ¿Te acuerdas del Bugs Bunny, ¿no? Cuando decía ¿qué hay de nuevo, viejo? Sí. Que empezaban así todos los dibujos animados, ¿no? En la televisión en blanco y negro de nuestra época, ¿no? A mí me ha hecho pensar el título en esto de, no sé, estas cosas que a veces te cruzan y después, pues bueno, prometo leérmelo y prometo comentártelo. Hombre, que quedaban acabando así en plan de broma, pero ya puestos a mirar el título, el título yo creo que es importante siempre, ¿no? Sí. No puede meter la pata en el título, en un artículo, en un libro, entonces uno le da vueltas, ¿no? En algún momento pensaba, ¿y por qué no decir qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno? No solo lo que hay de nuevo, puede haber de nuevo que no sea tan bueno y puede haber de viejo que sea muy bueno. O sea, que es recuperable, porque no recuperar por recuperar, que es vigente y que no es vigente. Que es vigente, y entonces ahí solamente decir una cosa, ¿no? Que el reto de fondo, cuando uno hace una cosa de estas o la piensa durante mucho tiempo, yo creo que es el de contextualizar sin exagerar. Es decir, contextualizar sin fosilizar. Es decir, que hay de vigente, pero tampoco descontextualizar. Es decir, bueno, Jane Jacobs, a uno le pone bastante nervioso, por lo menos a mí, ver que las ediciones
en castellano, por ejemplo, en italiano, se pierde el título original. Death and Life of American Cities, The Failure of Tom Planning, el original. Se vuelve a editar no sé cuántas veces y se quita lo de American Cities, lo del fracaso del Town Planning y se pone vida y muerte de las ciudades. Y bueno, pero esto, o sea, es un ejemplo de descontextualización. Ahora, en el otro extremo, claro, si uno se dedica a hacer solamente la historia de cada personaje, de cada obra, en cada momento, pues se puede perder esa idea de vigencia relativa, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de bueno, qué hay de interesante, qué hay de vigente? Y que hay de erróneo, porque no sé, si fuéramos un poco más atrás, pues, ¿qué hay de vigente de la Carta de Atenas? Pues a lo mejor no muchas cosas. A lo mejor no muchas cosas, no es cuestión de recuperar demasiado, en fin. En cambio de otros sí. Entonces, podía haber sido, ¿qué hay de bueno todo esto? ¿No? Aquella frase tan bonita con la que acaba Las ciudades invisibles de Calvino, ¿no? Que dice que tenemos que descubrir qué no es infierno dentro del infierno, darle espacio y dejarlo crecer, ¿no? Es una frase preciosa, ¿no? ¿Qué hay de bueno, no? Calvino, claro. Muy bien. No sé si bueno, se ha reencarnado. ¿el público quiere hacer alguna pregunta, alguna historia? Inma, Joan, ¿no? Pues damos por concluida la presentación. Sí, nos muchas recomienda que gracias. pasemos ahora. Muchas gracias por venir y nada. Esto quedará registrado también en el Instagram de la Capella, o sea que podréis recuperarlo cuando queráis.